Travesía. Bienvenidos a una nueva travesía en el tiempo. Ciertamente la historia de nuestra ciudad ha estado marcada por las inclemencias de la naturaleza. Como vimos en los capítulos pasados, sucesivos terremotos han ido determinando el definitivo paisaje en que Concepción se desarrollará. Lentamente sus habitantes la transformaron en ciudad industrial y universitaria. Iglesia y educación, de la mano de numerosas congregaciones e instituciones, han sido las bases de este proceso. Todos ejercerían gran influencia en nuestra ciudad, que ya se encaminaba a ser la capital cultural de Chile. En 1593 llega a nuestro país la llamada Orden Intelectual de los Jesuitas, que ejercería gran protagonismo en el desarrollo de la educación. Envueltos por un espíritu progresista, entendieron que la evangelización de los aborígenes debería ser realizada de la mano de un profundo respeto por su cultura. Incluso oficiaban misas en mapudungún, la lengua mapuche. El padre Luis de Valdivia, conocido por su inclinación a practicar una guerra defensiva con los araucanos, llegó a Chile solo una vez que en Lima ya había aprendido el dialecto indígena. Sin embargo, este profundo respeto encontró excepciones en la iglesia. Algunos sectores consideraban simplemente que los indios no eran hijos de Dios. El pillán era el numen más conocido e invocado entre ellos. Pillán, pillén o pilla el poe es en castellano engañar, calumniar o embaucar. Lo aplican a flechas, palillos y sapos y otros bichos que fingen sacar chupando al enfermo. Sus machis, curanderas o curadores de manos. La teoría araucana sobre la inmortalidad de las almas y sus ritos funerales es tan necia y ridícula que no se podría sacar otra utilidad que contarlas, que el convencer y demostrar hasta dónde llegan su ignorancia y barbarie. Iglesia y educación continúan ligadas con la llegada de los agustinos, que en 1643, en Concepción, fundan la primera cofradía carmelitana de Chile. El convento San Agustín acogía entonces no solo a la Virgen del Carmen, sino también a los jóvenes inquietos de educación. Su ánimo de integración con los araucanos los instó a implementar que los estudiantes que dominaran el dialecto mapuche serían promovidos un año antes. De 1728 existen registros de un establecimiento educacional que funcionó bajo la orden jesuita en una casa, en la plaza principal de Penco. La apariencia personal y la conducta eran temas de suma importancia, tanto que los alumnos usaban sotana hasta los talones y corrían riesgo de recibir castigos si caían en categoría de incorregibles, al haber caído en deshonestidad con alguna mala calificación, ser perturbador de la paz, haber jugado a los naipes u otros juegos prohibidos y no querer someterse a castigos. Finalmente, se les prohibía tratarse de tú y de ponerse apodos. Entre anecdotarios y apuntes de clases, generaciones de penquistas se formaron y educaron bajo el techo de la iglesia. La llamada tranquilidad patriarcal de Concepción siguió su curso y solo se vio interrumpida por algunos hechos casi increíbles que justificaban su existencia en el nombre de Dios. Durante los 2 siglos y medio en que existió la Santa y Verde Inquisición, verde por el color de su insignia, algunos penquistas llegaron a los calabozos del Santo Oficio en Lima para ser juzgados y condenados.
Una de las víctimas penquistas fue María Hernández, conocida con el apodo de la Pulga chilena, nacida en Penco, de 57 años de edad, viuda y lavandera. Fue acusada de maestra en hechicería. Después de sufrir cárcel en Lima, recibió 100 azotes el 23 de diciembre de 1736. La acusación era que en su casa se había encontrado lo que entonces se llamaba la mano de Gloria. Los cargos de brujería eran: reniegan de Dios, blasfeman, adoran al diablo, le dedican sus hijos antes de ser bautizados, matan a las personas, cocinan la carne y se la comen, se mantienen de carroña y de ahorcados, matan con veneno y sortilegios, hacen reventar el ganado. María Fuentes, mujer de gran belleza, fue reclamada por 3 hombres que decían ser sus legítimos esposos. Acusada de poligamia, recibió 200 azotes en público y fue enviada por 3 años a los calabozos del Santo Oficio. En el Obispado de Concepción, a inicios del 1900, los hombres de vocación tenían espacio para la fe, pero las mujeres no. El sacerdote Domingo Sarmiento, preocupado al respecto, decidió entonces fundar una casa de religiosas. El padre Sancho Granada, de la Compañía de Jesús, sería el encargado de escribir una carta al confesor del rey. Muchas doncellas, a quienes Dios llama para la perfección, se ven imposibilitadas de seguir su vocación y se malogran sus santos deseos, con el riesgo y con el peligro de lamentables ruinas. Añádase a esto la falta de buena crianza que se experimenta en estos países en la juventud, la que principalmente lloramos en las mujeres, porque les falta en los tiernos años la enseñanza. El primer banco hipotecario de Concepción fue organizado por las Trinitarias, otorgando crédito a agricultores y a quienes deseaban invertir en la industria y el comercio. Prestaban dinero a largo plazo con la garantía de la hipoteca de una propiedad. En esos años, era costumbre que los realistas guardaran en el convento sus riquezas. Por eso, en 1818, la noticia de una vuelta al sur de una parte del ejército patriota hizo que los realistas determinaran que las hermanas debían abandonar Concepción. En la esperanza de volver a su convento, luego que terminase la guerra de independencia, aceptaron las religiosas la resolución adoptada. Custodiadas por destacamentos de tropas, marchan hasta Los Ángeles y luego emprenden camino a pie hasta Cañete. En la boca del río Lebu recibieron la instrucción de mantener una gran fogata en la costa, porque en 5 días un galeón vendría por ellas para llevarlas a Lima. Sin embargo, fueron abandonadas por 4 años, sobreviviendo a base de raíces silvestres y de provisiones que los araucanos les hacían llegar. Seminario de
Concepción, liceo de hombres, liceo de niñas, escuela para mujeres, filarmónica. Eran en el siglo XIX los centros de la actividad cultural y educacional en Concepción. Sin embargo, 2 siglos antes, una visionaria congregación ya había establecido las bases de nuestro sello de cultura y educación. Porque en 1612, la primera universidad de Chile se fundaría aquí, en el Valle de Penco. Los jesuitas llegaron a Penco, donde trabajaron por la docencia. Preocupados porque la educación superior obligaba a los jóvenes a salir al extranjero, apoyan la creación de la Real y Pontificia Universidad Pencopolitana. Una real cédula del rey Felipe V y un pontificio del Papa Gregorio XV autorizaron su fundación. Lamentablemente, el terremoto de 1751 acabaría con su existencia. El aspecto universitario continuaría latente a través de cientos de años. Según el historiador Fernando Campos Harriet, la gran fundación cultural de Concepción en el pasado siglo fue su universidad, impulsada por las logias y grupos masónicos. Enrique Molina, rector del Liceo de Concepción y prestigioso educador y filósofo de relieve, y el doctor Virginio Gómez, notable médico penquista, son los precursores que junto a un selecto grupo de intelectuales visionarios dieron principio al ideal largamente acariciado de tener una universidad en Concepción. Ayudaron económicamente los municipios regionales y las damas penquistas y las colonias española e italiana, organizando fiestas para reunir fondos. Finalmente, en 1919, la universidad abre sus puertas. Poco a poco fueron levantándose las facultades en el barrio de La Toma, en una de las hondonadas del Cerro Caracol. Ya en 1950, tiene la Universidad de Concepción el prestigio de ser una de las grandes universidades chilenas, y su irradiación levanta el espíritu y alumbra la cultura regional de Concepción y del sur del país. El periodismo fue desde antiguo una vocación preferida por los intelectuales penquistas. El Chantecler, publicada entre los años 1910 y 1913, revista de marcadas inquietudes culturales, acuñó a una interesante generación de intelectuales, artistas y literatos. Era el anticipo de la trayectoria que recorrería Concepción en su camino a ser capital cultural de Chile. Jóvenes poetas y escritores penquistas asomaron en la llamada Generación del 13. Más tarde, en la década del 60, Concepción estaba sumergida en su bohemia intelectual. No había espectáculo interesante o número artístico famoso que viniera a Chile que no incluyera a Concepción en sus presentaciones. Fue una bohemia de cuello y corbata que se vivió en la ciudad, conversada y bien servida. Universitarios, profesores, profesionales, empresarios, periodistas y artistas. Éramos quien más, quien menos, unos tremendos arquitectos del futuro de la humanidad. Escritores, artistas e intelectuales venían muy seguido a ofrecer conferencias a la universidad, invitados por Extensión Cultural. Grandes animadores de la noche bohemia penquista fueron igualmente los actores del nunca suficientemente llorado TUC, Teatro Universitario de Concepción, integrado por jóvenes conversadores empedernidos. Los personajes de esa época ya no circulan,
El toque de queda y los años nos traen a la realidad actual. Por lo demás, la picota se encargó de hacer desaparecer los antiguos lugares que se frecuentaba. Así, a Concepción se le acabó la noche. Había gran actividad social y política. Él estaba inmerso en ese devenir de las cosas. Estaba muy cerca de la gente, con los estudiantes, con los obreros, con los mineros, con los pescadores. Era un teatro que creció mucho en ese aspecto. Los más noctámbulos a veces nos íbamos al castillo. Nosotros teníamos que estar desde las 8:30, 9 de la mañana haciendo gimnasia, esgrima, acrobacia, ¿cierto? Nos metían cursos que en ese momento había cierta resistencia por algunos de aprender música, aprender a frasear, a cantar, y esa clase era en la mañana. Entonces la vida noctámbula se resintió bastante con estas exigencias. Pero bueno, así crecimos también. Era un teatro muy lindo, de una acústica fabulosa. Además con ese atezo que tenía el teatro, esas lámparas, esas arañas al centro de la cúpula, los palcos, la alfombra roja, la butaca. Estaba muy bien mantenido el teatro, era muy lindo. En el antiguo Teatro Concepción, que se ubicaba en la esquina de Barrosanana con Orompello, se desarrollaron las artes musicales y escénicas de una manera extraordinaria, de una manera importante. Tanto así que imprimió carácter de ciudad cultural a Concepción. Por ello, la destrucción del teatro produjo una sensación de nostalgia. Hay una necesidad insatisfecha que permite que hoy día nuevamente estemos empeñados en construir un nuevo teatro tan importante como el antiguo desaparecido. De las numerosas salas que tuvo la ciudad, poco queda. Como el Cine Astor, que logró subsistir hasta 1978, para luego ser utilizado como centro de eventos. Teatro Real. Ducal y Rex son algunas de las salas de cine que en su gastada arquitectura sobreviven al olvido. Hasta 1928, en las salas de Concepción se exhibieron películas sin audio ni subtítulos, haciendo necesario que alguien tuviese que relatar cada escena a un costado de la pantalla. Quizás así partió en muchos el gusto por el séptimo arte. La dulce intimidad de estar a media luz butaca con butaca hizo que muchos encontraran el amor bajo la proyección de alguna película. El cine ayudó a iniciar románticas historias en la época en que las citas solo tenían horario de matiné.